Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profesora, por esta presentación. Un saludo especial al señor rector de la universidad, a la señora decana de la Facultad de Derecho, a los profesores que me acompañan en esta pieza, muy especialmente al autor del libro, profesor William Valenzuela. Y antes que todo, mis disculpas por el retraso que ha sido lógicamente debido a la congestión que ya cada vez está peor en la ciudad de Santiago. Así que, por favor, no es mi costumbre, así que discúlpenme y espero que lo que voy a decir a continuación de alguna manera compense la espera que ustedes tuvieron que realizar. La verdad es que cuando preparaba la presentación del libro, que hoy nos convoca, este libro, Derecho al Recurso desde el Sistema Interamericano a la Situación de Chile, el juicio oral como paradigma, me acordé de mi maestro, el profesor Alejandro Silva Bascuñán, a quienes algunos de los aquí presentes conocieron personalmente. Él, hace muchos años atrás, me instó a escribir mi primera aproximación científica. Se trataba de un comentario sobre una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que había declarado inexequible la reforma constitucional del año 1979. Cuando escribía esto pensaba cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, esto no significa un anticipo de ninguna cosa. Esta evocación tiene que ver con el hecho de que, así como en aquel momento, una joven profesora, como era yo, se animaba a escribir en una publicación científica, esta publicación era la Revista Chilena de Derecho, hoy nos encontramos frente a un joven profesor que ya cuenta con una serie de publicaciones a su haber, pero que, según creo, nos da a conocer el primer libro de su autoría. Segundo, me corrige aquí, segundo libro de su autoría, igualmente merito. Esta obra que hoy día presentamos es en sí misma una paradoja, porque por una parte revela en cada una de sus páginas el entusiasmo que caracteriza a la juventud del profesor William Valenzuela, mientras que por la otra refleja una madurez de pensamiento que resulta sorprendente en una persona de su edad y que el prólogo de Miguel Carbonell, destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México, parece asociar directamente a la influencia de su maestro, el profesor Humberto Nogueira Alcalá. Sin duda, he comenzado esta presentación en una forma poco convencional que ahora me propongo reparar. Por ello, manifiesto mi agradecimiento al profesor William Valenzuela Villalobos por su invitación a presentar su trabajo académico y hago extensiva también mi gratitud a la Universidad Mayor, desde luego en la persona de su rectora aquí presente y también de la decana de su Facultad de Derecho, profesora Clara Charansky, quien siempre me ha recibido con entusiasmo y gran deferencia en esta aula. La verdad es que mi vocación original de académica universitaria encuentra siempre en ocasiones como esta la oportunidad propicia para hacer un alto en las actividades que demanda el ejercicio de la judicatura constitucional. Tiene que pensar que en este momento soy el ministro más antiguo del Tribunal Constitucional, no la de más edad. Hay que aclarar siempre que una cosa no es sinónimo de la otra, apreciando entonces el nivel de desarrollo de la disciplina del derecho constitucional y la gran cantidad de nuevos profesores e investigadores que ha reclutado como quien nos ha invitado esta tarde. No quiero equivocarme si atribuyo ese nivel de desarrollo de nuestra disciplina y al progresivo aumento de los especialistas en derecho constitucional al propio proceso de constitucionalización del derecho que ha permeado todas las demás áreas del quehacer jurídico y muy especialmente ha impulsado el desarrollo de una conciencia cada vez más fuerte que concibe a los derechos fundamentales como la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico positivo y no solo como aquella parte dogmática que integra la Carta Fundamental. Es por ello que quisiera partir destacando el énfasis de este libro. Como su propio autor lo señala en la introducción, la reforma procesal penal implementada en Chile hace ya 15 años persiguió objetivos claros y precisos. Él los recuerda señalando que perseguía visibilizar al juez,
humanizar el proceso, aumentar significativamente el acceso a la justicia y, por sobre todo, velar por el respeto del debido proceso y sus garantías. La concreción de estos objetivos, agrega, estuvo asociada a un nuevo paradigma, el de la oralidad de los procedimientos, que si bien contribuyó a la inmediación judicial, a la concentración de los actos y de las actuaciones procesales y a la publicidad real del proceso, sacrificó en su concepto uno de los aspectos centrales del debido proceso legal, como es el derecho al recurso. Lo anterior, debido a que, como explica el profesor Valenzuela, se habría llegado a una especie de sacralización de la sentencia expedida por el Tribunal Oral, que difícilmente podría ser revisada por el Tribunal Superior, que no se encontraría nunca en la posición privilegiada de quien pudo escuchar directamente a las partes y recibir, así como valorar, las pruebas por ellas producidas. El autor se encarga asimismo de destacar que el paradigma del juicio es el que ha venido presidiendo también el paradigma del juicio oral, a ese me refiero, las reformas a los procedimientos laboral y de familia, alcanzando también el día de mañana al nuevo procedimiento civil, tal como se señala en la última parte o en el último capítulo del libro que estamos comentando. Bastaría en consecuencia con este enunciado del estado de la cuestión que enfrenta el paradigma de la oralidad con el derecho al recurso en cuanto integrante del debido proceso legal para justificar la lectura y difusión de la obra que he tenido la oportunidad de leer, al menos primero que ustedes. Sin embargo, el mérito del libro que presentamos va mucho más allá. Desde un punto de vista metodológico, en planteamientos congruentes y sistemáticos, desarrollando la problemática planteada a través de 4 capítulos. El primero, vinculado precisamente a lo que él denomina el paradigma de la oralidad como regla del debate y desarrollo del proceso. El segundo, referido a los recursos procesales como medios de impugnación de las resoluciones jurisdiccionales y el rol que estos cumplen dentro del proceso. El tercer capítulo, centrado propiamente en el derecho al recurso, sus elementos y alcances, especialmente a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cuarto, con un análisis crítico de las reformas procesales en Chile, tanto las que se han producido como aquella que se encuentra pendiente, referida precisamente al procedimiento civil. Y ello a la luz del cumplimiento de los estándares de derechos fundamentales que ha venido describiendo y explicando a lo largo de los capítulos precedentes. No puedo omitir el análisis que se contiene al concluir el libro de la sentencia Norín, Catrimán y otros versus Chile, de mayo de 2014, donde se contienen importantes precisiones sobre el derecho al recurso, sin perjuicio de otras materias muy contingentes, como es la situación de los testigos sujetos a reserva de identidad y la tipicidad de los delitos de carácter terrorista, aspecto que a mí en lo particular, la primera vez que leí la sentencia, me llamó mucho la atención. Aspectos del libro que nos llaman la atención. No es mi propósito centrar esta presentación en los temas netamente procesales de la obra que presentamos, pues para estos efectos me acompaña en esta mesa un indiscutido experto en dichos tópicos como es el profesor Diego Palomi. Así, lo que quiero es dirigir vuestra atención a los aspectos más cercanos a la disciplina del derecho constitucional. Efectivamente, hay muchos aspectos que ameritaría destacar de esta obra, pero me voy a centrar, como acabo de señalar, en los que me han llamado particularmente la atención. En tal sentido, parto destacando la afirmación categórica del autor, contenida en la página 31 de su obra, en el sentido de que no es lícito al legislador establecer limitaciones a los derechos fundamentales a través de medidas legislativas que no cumplan las condiciones de ser razonables, adecuadas, necesarias y proporcionadas. Esta afirmación deja claro algo que ya nadie discute, que solo es el legislador el llamado a regular, complementar o limitar los derechos fundamentales acorde con lo dispuesto en el numeral 26º del artículo 19 de la Constitución.
Sin embargo, este axioma debe ser compatibilizado con la tesis desarrollada por la jurisprudencia constitucional, no solo en Chile, sino que en otras latitudes, en el sentido de que el legislador tiene libertad para configurar los procedimientos, ciertamente a condición de que se respeten las garantías de racionalidad y justicia del mismo, exigida en nuestro caso en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, y que se respeten también los derechos fundamentales. De allí entonces que el juicio de proporcionalidad que nos recuerda el profesor William Valenzuela resulte fundamental a la hora de juzgar la compatibilidad constitucional de determinadas leyes de procedimiento. Por otro lado, y aun cuando el autor no lo expresa de esta forma, entiendo que cuando sostiene que, comillas, la actividad de decir el derecho es una actividad humana que como tal es falible, cierro las comillas, está reconociendo la posibilidad de la arbitrariedad judicial y de la pertinencia de la misma desde el punto de vista constitucional, si se piensa que las constituciones escritas nacieron precisamente con la pretensión de convertirse en instrumentos eficaces de limitación al poder. Todo ello sin perjuicio que hoy también se reconozca su dimensión horizontal, es decir, su aplicabilidad a las relaciones entre privados o entre particulares. Pienso que precisamente el derecho al recurso cobra todo su sentido como límite a la posible arbitrariedad judicial. Esta idea ha sido el fundamento del amparo contra sentencias judiciales tan en boga en otros países, como de la posibilidad que impulsara ya por ahí en el año 1982 el profesor Eduardo Soto Clos en su obra tan vigente hasta el día de hoy sobre el recurso de protección, en el sentido de que este procedería contra decisiones judiciales, aunque en los casos extremos que la jurisprudencia parece ha venido confirmando. Cuando escribía esto recordaba precisamente que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en el Perú, por estos días se está coordinando una obra cuyo objetivo es analizar la arbitrariedad judicial, pero ya no solamente a nivel de los tribunales ordinarios, que es la materia que se contiene en el libro del profesor William Valenzuela, sino que la posible arbitrariedad en que pueden ocurrir incluso las cortes o tribunales constitucionales como aquel del que forma parte. Por lo tanto, esta obra, y esta es una razón adicional para decir que está en el centro de debates constitucionales de la mayor envergadura misma. La visión del recurso que nos presenta el profesor William Valenzuela es la de una garantía para el justiciable. Es en este contexto que cuando diseña el contenido esencial del derecho, en la página 50 de la obra, incluye la posibilidad de alzarse contra los errores de hecho y de derecho en que pueda haber incurrido el tribunal adjunto. No debe extrañar entonces por qué estima que el recurso de nulidad, tanto en materia penal como en materia laboral, no satisface este estándar al impedir que el tribunal adjunto revise nuevamente los hechos que ha tenido a la vista el tribunal local. Me quedo finalmente en los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han diseñado en torno al derecho al recurso y que están magníficamente tratados en uno de los capítulos del libro que estamos presentando. Aquí pareciera que el estrecho vínculo entre este derecho y el derecho a la defensa es uno de los aspectos más relevantes, destacando también que el recurso debe ser un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea en materia penal. Y esto lo cito especialmente porque al momento en que el profesor William Valenzuela, en el capítulo siguiente, analiza la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, especialmente en una de las materias que me ha tocado conocer por la vía de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es el caso del artículo 377, inciso segundo del Código Procesal Penal, concluye justamente que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia reñida con el derecho internacional, puesto que ha restringido el derecho al recurso, comprometiendo la responsabilidad
responsabilidad internacional del Estado de Chile por violación de derechos fundamentales. Es una valiente afirmación. Por eso quiero destacarla aquí e incluso señalando la página en que ella se contiene, la página 60. No les extrañará a ustedes que tengo una visión distinta del tema y creo que justamente la lectura del libro, una de las grandes lecciones que nos entrega es la invitación a reflexionar desde distintas miradas del derecho precisamente en torno a tópicos como este con el cual quiero cerrar esta presentación. ¿Por qué digo que en este punto tengo una visión distinta del tema? No porque entienda que el rol para el cual he sido convocado hoy día sea el de defender la labor del Tribunal Constitucional, toda vez que varios de ustedes me han escuchado hacer muchas veces esta frase clásica de que el juez habla a través de los fallos, sino desde dos perspectivas que son más bien de teoría constitucional y que quiero explicarlas brevemente. En primer lugar, este es un punto discutible a mi juicio desde la misma perspectiva del bloque de constitucionalidad que también desarrolla el profesor William Valenzuela de su texto. Yo he escrito precisamente en torno a la discrepancia que sostengo desde hace tiempo con el profesor Humberto Nogueira respecto de la existencia de un bloque de constitucionalidad en Chile, partiendo del origen histórico de la expresión bloque de constitucionalidad a partir de la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés y además de la indicación precisa del texto del artículo 5, inciso segundo de la Constitución. No es del caso aquí entrar en esa polémica, entonces una de las justificaciones para ajustarnos al estándar interamericano es el del bloque de constitucionalidad. Personalmente tendría yo algunos reparos. Más bien estoy con la tesis del Tribunal Constitucional en el sentido que el artículo 5, inciso segundo, impone un deber a todos los órganos del Estado, incluidos a los jueces, de respetar y promover los derechos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que como Chile hemos ratificado y se encuentran. Mi segundo punto tiene que ver con la necesidad de equilibrar frente a la resolución de un conflicto de relevancia jurídica como aquellos que debemos resolver todos los tribunales en distintos niveles, los distintos derechos que se encuentran en el. Sucede que en el caso del artículo 387 del Código Procesal Penal, esto es una invitación a todos los aquí presentes para reflexionar sobre el punto. Hay un límite efectivamente a la posibilidad de recurrir contra la segunda sentencia que expida un tribunal oral en el contexto del juzgamiento de una persona determinada y esa posibilidad está restringida en una hipótesis, no así en la otra. Pues bien, efectivamente, como dice el profesor William Valenzuela, aquí podría verse en las sentencias constitucionales, el expediente del Tribunal Constitucional y en este punto, un estándar deficiente en lo que dice en relación con la protección del derecho al recurso, porque definitivamente la persona que está siendo juzgada queda en la segunda hipótesis cuestionada, impedida efectivamente de ejercer el derecho al recurso. El punto que quiero proponer simplemente para seguir debatiendo sobre la interesante tesis que nos presenta el profesor Valenzuela es, dentro del contexto del proceso, otro principio de capital importancia también es el principio de la igualdad de los intervinientes. Y en ese sentido, cuando uno se coloca desde la perspectiva de la igualdad de los intervinientes, el respeto a otro principio que la jurisprudencia del sistema interamericano ha desarrollado también con mucha profundidad, que es el derecho al juzgamiento dentro de un plazo razonable, sobre todo desde la perspectiva de la víctima, que impediría la dilatación incesante de los procesos antes de que se conozca la verdad procesal, es otro punto que estimo que en términos personales merece tenerse en consideración. En consecuencia, he tomado solamente ese ejemplo, pero hay muchos otros interesantes que ustedes van a ir descubriendo en la lectura del libro del profesor William Valenzuela. Yo diría que este último punto que yo he destacado, él lo toma y lo comparte conmigo cuando analiza la jurisprudencia del artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal. Pero ese es un misterio que lo voy a dejar sobre la mesa, porque el objeto de un presentador, en primer lugar, es entusiasmar al público que está escuchando respecto de la obra, y en segundo lugar,
no ser latero, como diríamos. Así que con estas palabras, reiterando mis profundos agradecimientos, junto con las felicitaciones a William por el entusiasmo que nos contagia verdaderamente en la producción de su obra científica, quiero dejarlos cordialmente invitados a la lectura, al análisis del libro y a continuar, ojalá, en un ambiente tan grato como este tipo de reflexión en el futuro.